Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, esta es la segunda parte de la serie de videos sobre Postscriptum, escrito por Kierkegaard. En el video anterior habíamos terminado el capítulo 1 y ahora vamos a tratar el capítulo 2, en el que Kierkegaard se plantea tres tesis, que luego no solo las plantea, sino que también las problematiza. La primera tesis es la siguiente: el pensador subjetivo existente presta atención a la dialéctica de la comunicación. Kierkegaard aquí diferencia entre el pensamiento objetivo y el pensamiento subjetivo. El pensamiento objetivo es indiferente al sujeto que piensa, mientras que en el pensamiento subjetivo el individuo se encuentra interesado en su propio pensamiento y existe en él. Habíamos hablado en el anterior video sobre la duplicidad de la existencia, la doble reflexión que implica la existencia, y acá se nos hace un poco más claro, tiene que ver con el pensamiento objetivo y el pensamiento subjetivo, eh, y ambos forman parte de la propia existencia, o son constitutivos de son constitutivos en cada uno de nosotros. A eso se refiere la duplicidad de la existencia. Todos somos al mismo tiempo pensadores objetivos y pensadores subjetivos. Cuando somos pensadores objetivos, como dice acá, se es indiferente a uno mismo. Mientras que en el pensamiento subjetivo hay un interés propio en ese pensamiento que se tiene y se existe en él. Por lo tanto, el pensamiento subjetivo conlleva otro tipo de reflexión, pues supone la interioridad y una posesión en virtud de la cual lo poseído pertenece a un sujeto y no a otro. Es decir, que en el pensamiento subjetivo, en el pensamiento objetivo tenemos la reflexión infinita, que es propia, que consiste básicamente en la duda cartesiana, y en el pensamiento subjetivo tenemos otro tipo de reflexión. Eh, es un tipo de reflexión en el que va a estar implicada la voluntad, porque es aquello que tiene que ver con la decisión. El pensamiento objetivo confía todo en el resultado, mientras que el pensamiento subjetivo confía todo en el devenir, porque él mismo es el resultado. El pensamiento objetivo confía todo en el resultado, es el pensamiento propio de la ciencia, que en la época de Kierkegaard la ciencia también se entendía como la filosofía, pero también se refiere al pensamiento científico. El pensamiento científico solo busca conceptualizar, eh, realizar juicios, eh, eh, y apunta a mayores niveles de claridad y distinción. El pensamiento subjetivo no busca un resultado, porque el pensador subjetivo es un existente que se encuentra en permanente devenir, porque es una relación que se relaciona consigo mismo, porque el futuro le resulta contingente y entonces no tiene certeza de nada. Entonces ese pensamiento, se existe en ese pensamiento y hay un interés en el pensamiento para el pensador subjetivo o para eh, nuestro aspecto subjetivo del pensamiento, también se podría pensar. Hay un interés porque el que está en juego es el individuo, uno mismo. Recordemos que la interioridad, entonces, es autorrelación y que la autorrelación consiste en una tarea continua. Es decir, el pensador subjetivo es un existente que se encuentra en permanente devenir. La reflexión de la interioridad es la doble reflexión del pensador subjetivo, ya que al pensar piensa lo general, pero en la medida en que existe en ese pensamiento, en la medida en que es una relación consigo mismo, está cada vez más aislado subjetivamente. El pensador subjetivo
también incluye al pensador objetivo, porque piensa lo general. El pensador objetivo es aquel que piensa lo general y justamente por pensar lo general se abstrae de sí mismo, de su propio ser concreto, de su propia particularidad. Pero a su vez, aquello que piensa objetivamente, él tiene que, de alguna manera, también, entre comillas, utilizarlo, ya que él se encuentra, porque él tiene que usar eso para su propia vida, ya que él se encuentra en permanente devenir, porque él es una autorrelación. Por otra parte, la diferencia entre el pensamiento objetivo y subjetivo supone una diferencia sustancial en la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación entre individuos es siempre inmediata, ya que los mismos viven en el estadio estético. Esto hace que su comunicación sea siempre objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que entre individuos, entre tú y yo, nos comportamos como pensadores objetivos y nuestra comunicación en ese sentido es directa, pero siempre acerca de lo general. Como había dicho anteriormente, la interioridad es un secreto porque no tiene una manifestación sensible y por eso es incomunicable. Solo podemos comunicar lo general. El lenguaje siempre trata sobre lo universal. Esto es una idea que ya estaba en Hegel y en Aristóteles. Pero la verdad, la interioridad, lo que subjetivamente es cada uno, es incomunicable. Por eso en la comunicación entre individuos, estos pasan por alto el hecho de la duplicidad de la existencia, esto es, que el individuo piensa lo general, pero asimismo se encuentra interesado en su propio pensamiento, ya que él es una relación consigo mismo. La relación del individuo consigo no puede comunicarse porque es de naturaleza ética y no epistemológica. En la comunicación directa siempre comunicamos siempre nos comunicamos conceptualmente y por ello objetivamente. Pero la autorrelación no es un saber ético, como ya lo había mostrado Sócrates. Perdón, no es un saber epistemológico como surge, como ya vimos en Ignorancia Socrática, sino un saber ético, y este no puede comunicarse. Ya Sócrates y Platón se planteaban la problemática de cómo se transmite la virtud, cosa que no podía transmitirse de igual modo que, por ejemplo, el conocimiento matemático. La manera en que cada individuo se relaciona consigo es singular y por lo tanto imposible de transmitir. Por ello, toda comunicación existencial debe ser indirecta, porque lo singular no puede comunicarse. La relación que cada uno tiene consigo mismo es una singularidad y por ello es incomunicable. Como para decirlo mal y pronto, lo singular es aquello que está por encima de lo general. Es, digamos, como lo sostenía Kant, una síntesis entre lo universal y lo particular. Y es aquello que está por encima de lo universal. Como está por encima del universal o del género, no puede comunicarse, porque solo podemos hablar lo universal, no lo que está más allá de lo universal. La comunicación directa es indiferente a la interioridad, a la apropiación, y pertenece a la primera reflexión, es decir, al pensamiento objetivo. Esta a su vez consiste en la expresión del pensamiento mediante la palabra. La segunda reflexión, por su parte, depende de una relación singular de la comunicación con el comunicante. Si la verdad es interioridad y apropiación, entonces la misma no puede comunicarse, porque justamente requiere que cada cual lo comprenda por sí mismo. Aquí la verdad es la manera en que cada uno se relaciona consigo mismo, y esto es una actividad. Para Kierkegaard el yo es actividad, actividad de relacionar alma y cuerpo. Como esa actividad no, por esta razón tampoco puede comunicarse. No es un concepto, es una acción, es decisión.
Si el individuo no puede llegar a ser cristiano objetivamente, sino que necesita de la apropiación, entonces no puede comunicarse directamente. La duplicidad de la existencia supone por lo tanto dos relaciones, una en la que se comunica lo universal y por lo tanto se prescinde de toda particularidad del individuo que comunica, y la otra es el interés del individuo en su pensamiento, en su propio devenir. La segunda reflexión es la de la relación de cada individuo con lo real, con la infinitud, y ningún otro hombre puede incidir en ello, pues ello supondría hacer del cristianismo un saber objetivo. Eh, la segunda reflexión, la del pensamiento subjetivo, que supone la relación consigo mismo de cada individuo, es lo que es el locus, el lugar en donde éste se encuentra con lo real, con la infinitud, que para Kierkegaard es Dios. Eh, Ahora bien, la interioridad es la actividad de relacionarse consigo mismo, y como esta es continua, porque dura lo que dura toda una vida, la interioridad se encuentra en permanente devenir. Por ello, la segunda reflexión supone el interés por aquello que se piensa en función de la propia existencia, ya que se relaciona con el devenir mismo de la subjetividad. Para dar un ejemplo, se puede hablar en este caso de la ética kantiana. En la ética kantiana, acá lo que está en juego es la razón práctica, que puede orientar a la voluntad, eh, que, porque la voluntad es una parte de la apetencia que es maleable a los dictados de la razón. Si la razón se representa una ley, un imperativo, puede, digamos, guiar a la voluntad para cumplir esa ley en vez de seguir su inclinación, su apetencia. Este es un claro ejemplo de autorrelación, de la relación del individuo consigo mismo y es lo que Kierkegaard denomina el estadio ético. Bueno, la duplicidad de la existencia, en definitiva, supone que todo individuo al mismo tiempo es un pensador objetivo y un pensador subjetivo. Todo individuo es pensador subjetivo porque es interioridad y se encuentra en permanente devenir. Por ello se encuentra interesado en su propio pensamiento y existe en él. La verdad no es algo que puede aprenderse, sino que apunta a la interioridad, a la relación del individuo consigo mismo y por lo tanto consiste en un proceso de apropiación. Acá Kierkegaard está manejando o da pie a que se manejen dos concepciones de la verdad. Está la verdad de las ciencias, que es la correspondencia entre el pensamiento y el ser, o sea, los objetos de mi entorno, o bien la verdad como certeza en el sentido de que un concepto me resulta claro y distinto como un axioma matemático. Esa es una noción de verdad, pero acá Kierkegaard a su vez está hablando de otra noción de verdad, la que hace a la relación con uno mismo. Por eso Kierkegaard es el padre del existencialismo. Y por eso también Nietzsche se lo considera existencialista, porque él habla también de que sí, las ciencias apuntan a una verdad que en realidad se trata también de una ficción, pero el pensamiento científico es nihilista porque no crea valores, no y la verdad supone la creación de valores. Más o menos, por distintas vías, llegan a conclusiones muy parecidas. Hay dos tipos de verdades, la propia del pensamiento objetivo y la propia del pensamiento subjetivo. Solo que en la una perdemos, nos abstraemos de nosotros mismos, perdemos interés, o sea, anulamos nuestro propio interés. Y eso para Kierkegaard es, digamos, una ficción, una fantasía que no
que no hace sino posponernos. Lo que en definitiva Kierkegaard está argumentando es que el pensador objetivo y el pensador subjetivo es uno y el mismo individuo. Ambas formas de pensamiento se encuentran articuladas en la ignorancia socrática. Los sabios de su época creían saberlo todo y este es el pensamiento objetivo. Sócrates era más sabio que los demás porque sabía que no sabía nada, es decir, tenía un pensamiento subjetivo relativo a la relación con su propio saber. Si pensador objetivo y pensador subjetivo son una y la misma persona, esto lo vemos perfectamente articulado en la ignorancia socrática. Sócrates sabía que no sabía nada. Acá vemos los dos pensamientos. Ese saber es su pensamiento subjetivo, porque es un saber respecto de sí mismo, y aquello de lo que no sabe nada es el pensamiento objetivo. Porque según Kierkegaard, el pensamiento objetivo supone siempre una aproximación sobre aquello de lo que conoce y no una certeza. La existencia de todo individuo es dual o doble, pues piensa objetivamente y piensa subjetivamente, y ambas formas de pensar son contradictorias. Esta contradicción se encuentra presente en las vivencias de angustia, la vivencia de desesperación, la culpa, el sufrimiento, etc. Estas vivencias, en un primer momento, parecieran tener un objeto o estar causadas por algo externo. Uno se angustia por algo, porque mañana tiene que rendir un examen y no sabe cómo le va a ir. La angustia tiene que ver también con la cuestión de la contingencia y la incertidumbre. Uno desespera por algo porque necesita dinero para pagar una operación o algo así y no lo tiene. Siempre estas vivencias, uno se siente culpable por algo porque quizás dijo algo a alguien que quiere y no y algo que lo hirió y entonces después se siente culpable. Todas estas vivencias parecieran ser siempre sobre o versar sobre un objeto, como si fuese un pensamiento objetivo. Pero lo cierto es que estas vivencias son puro pensamiento subjetivo, no tienen objeto, digámoslo de otra manera, es ilusorio que tengan un objeto. La angustia, Kierkegaard la define como un miedo sin objeto. Cuando habla de la desesperación, Kierkegaard dice que se desespera de algo, pero en realidad siempre se desespera de sí mismo. Y cuando habla de la culpa, habla de que la culpa no es por tal o cual acto reprochable que hayamos hecho, sino que la culpa es culpa infinita. Todas estas vivencias son parte del pensamiento subjetivo, nacen de la propia relación del individuo consigo mismo, o mejor dicho, son la misma relación del individuo consigo mismo. Porque la relación del individuo consigo mismo supone tener que relacionarse consigo mismo. Y eso depende de la voluntad. Y al no hacerlo, esa relación consigo mismo termina volviéndose culpa, desesperación, sufrimiento, angustia. Lo cierto es que estas vivencias carecen de objeto y por ello cuando se desespera de algo, en realidad se desespera de uno mismo. Cuando uno siente culpa no es culpa por algo, sino que es culpa infinita, y cuando sufre por algo en realidad no se tiene en cuenta que el sufrimiento es constitutivo. Kierkegaard dice que el sufrimiento denota la heterogeneidad del ser humano respecto del mundo real, y esto es porque el sufrimiento no tiene un correlato objetivo, ni se manifiesta de ninguna manera, sino que es interioridad. Todas estas vivencias, y particularmente el sufrimiento, pero todas estas vivencias como desesperación, culpa, angustia, son interioridad. No tienen una manifestación fenoménica. Por lo tanto son lo negativo, en el sentido de que no tienen manifestación fenoménica. Sin embargo, como son lo negativo, son lo positivo, porque para la ignorancia socrática,
porque la ignorancia socrática sí tiene algo positivo, o lo positivo, que es saber que no sabe. Si saber que no sabe es la relación consigo mismo, toda relación consigo mismo supone lo positivo. Y de ahí que Dios, la manifestación de Dios sea su invisibilidad, como dice Kierkegaard en Obras del Amor. La manifestación de Dios es su invisibilidad, porque Dios se manifiesta a partir de lo negativo. Entonces, en las vivencias de desesperación, de angustia y de sufrimiento, también está lo real, que es Dios, porque tiene que ver con lo negativo, porque no pueden tener una manifestación sensible. De ahí también que Heidegger apunta en Ser y Tiempo la tendencia del ser humano a perderse en las cosas e incluso a identificarse con una cosa. Para Heidegger la caída del Dasein, del ser ahí, se produce cuando se pierden las cosas, cuando se pierde en las cosas y ya deja de decidir. Y no está hablando, y entonces los entes se le comparecen ante él como ente a los ojos, como objetos que deben conceptualizarse, y de ahí que Heidegger esté retomando esta cuestión de la duplicidad de la existencia o la dualidad de todo ser humano en tanto pensador objetivo y pensador subjetivo. La duplicidad de la existencia en cierta manera también se encuentra en Nietzsche, particularmente en Así habló Zaratustra. En el discurso de los despreciadores del cuerpo, Nietzsche habla de la pequeña razón y de la gran razón, que es el cuerpo entendido como haz pulsional y el yo, entendido el yo como instrumento de la voluntad. Lo que para Nietzsche es la pequeña razón viene a ser el pensamiento objetivo, y lo que sería la gran razón viene a ser el pensamiento subjetivo, salvando las distancias. La gran razón es para Nietzsche el cuerpo, entendido como expulsional, y la pequeña razón es el yo. El yo, tanto para Nietzsche como para Schopenhauer, es un instrumento de la voluntad. En la modernidad este yo es un instrumento de la voluntad de negar. Por eso, como el yo es un instrumento de la voluntad de negar, en la modernidad el yo equivale a la razón. Y tengamos presente que para Kierkegaard el yo es reflexión, o sea, también es razón. La voluntad de poder consiste para Nietzsche en una multiplicidad de fuerzas. La voluntad de poder, recordemos, para Nietzsche es lo real. El juego de fuerzas supone la anarquía de las pulsiones y esta anarquía termina por debilitarlas. O sea, lo real, lo originario es el juego de fuerzas, no un ser entendido como unidad. Lo originario es la multiplicidad que está en permanente conflicto y lucha, que es un juego de fuerzas que dicho juego lo que hace es lo que supone asimismo es una anarquía entre las fuerzas que las debilita. Es decir, como la voluntad de poder es una guerra entre diferentes centros de poder que buscan dominarse entre sí, toda organización de las pulsiones es frágil y temporal, y esto termina por agotar la afirmación de la voluntad de poder. Nietzsche sostiene que la decadencia de la polis se produce por un agotamiento de la afirmación de la voluntad de poder. Agotamiento producto de esta anarquía del juego de pulsiones, del juego de dominio entre las distintas pulsiones. Y que como resultante, como el resultado de dicho agotamiento de afirmación de la voluntad de poder, surge la razón, que es el yo. Por eso yo es, instrumento, por eso yo es en tanto que instrumento de la voluntad de negar es la razón, la racionalidad. Y tengamos en cuenta esto, porque para Kierkegaard el yo también es, el yo, la subjetividad también es racionalidad en un primer momento. El debilitamiento de las pulsiones supone un cansancio que dificulta la afirmación de la vida, ya que dicha afirmación tiene que implicar
no un solo centro de poder, sino todos. La afirmación de la diferencia originaria implica siempre una tarea agotadora, una pelea contra la anarquía de las fuerzas en juego. La organización que afirme la multiplicidad irreductible de lo real demanda continuidad y esfuerzo en la alquimia de las pulsiones para su coexistencia. La afirmación de la voluntad de poder supone cierta organización de las pulsiones. Supone cierta organización de esa anarquía de las pulsiones para evitar esa lucha continua y que se afirme la mayor cantidad de pulsiones posibles. La coexistencia de la mayor cantidad de pulsiones supone además reunir la mayor cantidad de perspectivas de lo real del devenir. Para Nietzsche, el agotamiento en la afirmación de la diferencia fue lo que produjo la descomposición de la polis griega. De hecho, la filosofía nace como un desesperado intento de evitar la decadencia moral de Grecia. Consiste más bien en el síntoma de una enfermedad que termina de adoptar su forma final en la filosofía socrática. ¿Por qué? La respuesta que la filosofía ha dado al agotamiento de la afirmación fue el logos, la razón. La razón es voluntad de poder conservadora, negadora de la vida, porque cree en antítesis y no en la diferencia originaria. O sea, con la crisis de la polis tenemos que la voluntad de poder agota su capacidad para afirmarse, entonces se vuelve voluntad de negar, que da como resultado al logos o la razón. La razón no puede sustituir esa afirmación de la voluntad de poder, porque la afirmación de la voluntad de poder supone la afirmación de esa multiplicidad originaria, que es un juego de fuerzas que están en permanente lucha entre sí. La razón lo que hace es expulsar la diferencia. Por eso postula algo así como postula el ser como unidad. Veamos qué interesante es esto, porque para Kierkegaard el ser no es unidad, como lo sostenía Platón. Lo real para Kierkegaard es Dios, y Dios es un absurdo, paradoja, y una paradoja supone dos opuestos que son una unidad. Parecido a esa lucha de centros de poder que configuran la voluntad de poder. Lo originario es esa multiplicidad irreductible que a su vez es una identidad, pero una identidad que no absorbe la diferencia, sino que es diferencia. No, por esta razón no la podemos pensar, porque si queremos pensarla, acudimos a nuestra razón y la razón solo admite antítesis. No puede admitir, por eso la pasión de la razón es la paradoja. La razón quiere encontrar esa unidad entre lo diferente y no puede. Es ahí donde tiene que dar lugar a la afirmación originaria en Nietzsche o dar lugar a la fe en Kierkegaard. Porque la fe también es afirmación, es afirmación de la paradoja, porque el objeto de la fe es la paradoja. Para Nietzsche, el agotamiento en la afirmación de la diferencia fue lo que produjo la descomposición de la polis griega. Bueno, esto ya lo había dicho. La enfermedad se instala cuando cesa el movimiento afirmador. La afirmación simple a todo lo que es. La respuesta a ese cese de la afirmación, del simple sí a la afirmación de todo lo que es la razón. Pero la misma es inepta para reemplazar ese movimiento afirmador. La razón establece la unidad y suprime la diferencia, y por ello no supera la anarquía de las pulsiones, ni permite organización alguna entre las mismas. La razón pretende la unidad de las pulsiones, pero negando la diferencia, viendo todo en términos de oposiciones. El devenir, que es diferencia originaria, es cosificado por la razón y reinterpretado como un tránsito del no ser al ser. Bueno, el pensador objetivo
en el pensamiento de Kierkegaard podría asimilarse a esta razón intentando llegar a una unidad que suprima toda diferencia, que conciba la totalidad como antítesis y por lo tanto dejando de lado la paradoja. El pensador objetivo es esta pequeña razón que ve todo en términos de antítesis y de oposiciones, pero que no puede pensar lo real. Así como para Nietzsche lo originario es la diferencia y esta diferencia debe ser afirmada, para Kierkegaard lo real es la paradoja y es la fe la que afirma a la paradoja. La razón solo concibe opuestos, rechaza la diferencia originaria, pretende sustituir la afirmación de lo múltiple rechazando toda diferencia, postulando el ser como uno y unidad. La pequeña razón es también la ciencia, que es nihilista ya que en su búsqueda de objetividad no es capaz de crear nuevos valores. Para Nietzsche lo fundamental es la creación de nuevos valores, que lo que para Kierkegaard viene a ser el pensamiento subjetivo, ya que para el pensamiento subjetivo la verdad consiste en apropiación y no una verdad, y no en esa verdad propia de las ciencias en la que el ser y el pensamiento coinciden o se tienen la certeza con claridad y distinción de un concepto. El pensamiento objetivo para Kierkegaard también es nihilista, como lo es la razón y como lo es el yo que busca su autoposición. Kierkegaard habla de los tres estadios existenciales y que el estadio ético es aquel en el que el yo busca su autoposición. Recuérdese que la posición tiene que ver con la existencia y que el yo es meramente, no es algo que se encuentra en potencia, no es una posibilidad. No es algo que está en potencia, sino es una posibilidad, es una idealidad que tiene que en la acción ética llega esa idealidad pasa a ser real, pasa a existir. De ahí que el yo busque su autoposición. El yo es una idealidad. ¿Por qué es una idealidad? El yo porque el yo porque el yo es la relación que el individuo tiene consigo mismo. Pero más que la relación que el individuo tiene consigo mismo es la actividad de relacionar, la actividad de relacionarse que tiene el individuo consigo mismo, de relacionar alma y cuerpo. Recordemos la ética kantiana, mediante la razón se puede guiar a la voluntad para actuar no en virtud de lo que nos dicen nuestras apetencias, sino en virtud de una ley universal. Yo, por lo tanto, es una idealidad. ¿Por qué? Porque para existir, para ser real, es necesaria la voluntad, justamente la acción ética. Solo ahí el yo es real y deja de ser una idealidad. Hasta tanto es una idealidad. Pero Kierkegaard también va a decir, al igual que Nietzsche, que este yo que busca su autoposición en la ética, este yo que busca su autoposición también es nihilista. Kierkegaard aquí retoma una idea de Schelling. Schelling postulaba que si la voluntad es poder, necesariamente tiene que ser nihilista, porque todo poder, si lo puede todo, también puede su propio no poder. Y si todo poder puede su no poder, entonces ese poder se vuelve impotente. De ahí que el yo, que si bien para Kierkegaard tiene voluntad, siempre sea impotente para ponerse a sí mismo. Y esto es para Kierkegaard, digamos, el pecado. El pecado es esa impotencia originaria del yo. Para Nietzsche el yo nunca tuvo, el yo no tiene voluntad, es mero instrumento de la voluntad de poder y en la modernidad nuestra de la voluntad de negar.
Pero tanto el yo para Nietzsche como para Kierkegaard carecen de voluntad. Uno por su impotencia, el otro por ser mero instrumento. Por eso, bueno, aquí también, acá ya en Kierkegaard también, acá ya estamos en la esfera del pensamiento subjetivo, que también se muestra nihilista, que también se muestra impotente y nihilista con el pensamiento objetivo, en este primer momento, porque después pasamos porque después nos vamos a encontrar con el estadio religioso, que sigue siendo pensamiento subjetivo. Pero aquí la subjetividad se trasciende. La gran razón es para Nietzsche la multiplicidad, que para Kierkegaard es la paradoja, lo eterno que se vuelve tiempo, la afirmación de lo imposible posible. Para Nietzsche, el yo del individuo moderno carece de voluntad, pues es instrumento de la voluntad de negar y por lo tanto es nihilista. Sin embargo, cae en la ilusión de que tiene fundamento, de que puede afirmarse a sí mismo. El yo, para Nietzsche, en la modernidad, tiene la ilusión de que puede afirmarse por sí mismo, cuando lo cierto es que es inconsciente de que es pura negatividad, porque es razón, y la razón lo que hace es negar toda diferencia. Que esta es la reflexión infinita para Kierkegaard. La reflexión infinita es duda. Recordemos que para Hegel la reflexión infinita es duda, y por lo tanto también es pura negatividad, porque la duda es pura negación, ya que es un escepticismo absoluto, que no se para con nada. Si es pura negatividad, ¿cómo no puede ponerse a sí misma como afirmación la duda? Porque no hace sino negar, 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 negar. Por eso Kierkegaard decía que la duda, la reflexión infinita, la razón solo puede detenerse por algo ajeno a esa duda. Y esto ajeno a la duda es la decisión. La racionalidad crea la ilusión de que tiene voluntad y por ende puede afirmarse y que por esa razón puede afirmarse a espaldas de la diferencia originaria. O sea, Nietzsche, bueno, como el yo es el instrumento de la voluntad de negar, cree que puede afirmarse por sí mismo a espaldas de la voluntad de poder, de la multiplicidad originaria. Para Kierkegaard la cuestión es parecida, pues el yo también busca afirmarse por sí mismo, sin poder hacerlo. Kierkegaard en la enfermedad mortal habla de que el yo lo hace a espaldas de Dios. El individuo pretende, la desesperación es pecado, porque el individuo pretende afirmarse, porque el individuo estando frente a Dios le da la espalda. Pretende afirmarse por sí mismo. A esto Kierkegaard también le llama obstinación. El yo también es racionalidad, pues es reflexión, y en virtud de su racionalidad busca afirmarse por sí mismo a espaldas de Dios, cayendo en la obstinación. Solo en la fe, que es la decisión, que es afirmación de la diferencia, el individuo posee un yo, el cual no es producto de su voluntad, sino que le es donado por Dios, es una donación. En Nietzsche la voluntad en Nietzsche la voluntad de poder también es donadora, como en Kierkegaard, el yo no es puesto por por el individuo, por el ser humano, es algo que le es donado por un otro que debe entenderse como diferencia originaria, como multiplicidad, que como lo real que es Dios. Lo mismo para Nietzsche, el yo, si en vez de buscar ser el fundamento de todo, retoma esa tarea de lograr la alquimia de las pulsiones y afirmar
la multiplicidad originaria o la voluntad de poder, también él es una donación de esa voluntad de poder, porque la voluntad de poder es puro un sobrepasamiento de sí misma, es puro... Eh, es como el sol que lo ilumina todo sin perder nada de sí, porque necesita excederse. Así como la voluntad de poder puede terminar por negarse a sí misma y volverse voluntad de negar, el yo para Kierkegaard también termina por negarse cuando quiere afirmarse en virtud del pecado original. O sea, el yo también termina por... el yo pretende afirmarse y no puede, porque arrastra el pecado original, que es esta cuestión de la voluntad que, como lo puede todo, puede su propio no poder y por lo tanto termina siendo impotente, termina siendo impotencia. Es decir, si bien para aquel que el yo tiene voluntad y no es mero instrumento, esta voluntad es un poder que termina por negarse a sí mismo, ya que, como argumentaba Schelling, si un poder lo puede todo, también puede su propia negación. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda tesis. El pensador subjetivo existente, la segunda tesis de la que habla Kierkegaard es la siguiente. El pensador subjetivo existente, en su relación existencial con la verdad, es tan negativo como positivo. Es cómico en la medida en que posee esencialmente patos y se encuentra constantemente en devenir, es decir, en tensión. Para Kierkegaard todo individuo es un existente y esto significa que se encuentra en permanente devenir. Por ello su pensamiento debe responder a la forma de su existencia. El pensador objetivo, habíamos hablado, es un pensamiento que versa sobre el universal y supone, por lo tanto, para el individuo que piensa objetivamente, abstraerse de sí mismo, de su propio interés. Por ello, el pensador subjetivo o el pensamiento del pensador subjetivo debe responder a la forma de su existencia. Vamos a hablar un poco del devenir. ¿Qué quiere decir el devenir? En el pensamiento de Hegel, el devenir es la alternancia entre el ser y el no ser, que luego se convierte en lo positivo y lo negativo. El saber objetivo es un saber por aproximación que ilusoriamente cree tener certeza. Esto es en Kierkegaard. Kierkegaard lo que refuta Hegel es que el saber objetivo justamente es un saber por aproximación y que la certeza que cree tener el saber objetivo es meramente ilusoria. Por eso la certeza sensible para Kierkegaard no es lo positivo sino lo negativo. La ilusión de la certeza supone además el engaño de que todo se encuentra concluido, cosa que debe evitar el pensador subjetivo. Es la ilusión de la certeza, es la ilusión de esta certeza de propia del pensamiento objetivo, lo que además lleva a concluir que el sistema se encuentra acabado y que la historia está concluida porque el sujeto de la historia, que es el espíritu, desplegó la totalidad de sus propiedades o predicados. Sin embargo, Kierkegaard sostiene que esto no es así porque el individuo se encuentra en permanente devenir y si se encuentra en permanente devenir, nada está concluido. La verdad es algo que todavía el individuo debe preguntarse de forma apasionada y es algo que no va a encontrar en ningún sistema. Como el saber objetivo solo supone una aproximación, la certidumbre del mismo se encuentra en la infinitud. La certeza del mismo se encuentra en la infinitud. La certeza del pensamiento objetivo está en el infinito, porque siempre es una aproximación que nunca termina. Por esta razón, la única certeza objetiva que puede tener un individuo es la de su propia existencia, pero no la del mundo o la de los demás. Habíamos dicho que la existencia no tolera demostración alguna.
Sin embargo, todo individuo en relación a su propia existencia sí puede tener certeza. Es la famosa frase de Descartes, pienso y en consecuencia existo. Puedo tener certeza, pero no la puedo, aunque no la puedo demostrar. No puedo demostrarle al otro mi propia existencia. Lo que supone racionalmente, no la puedo demostrar argumentativamente o racionalmente. Puedo tener certeza, asimismo yo puedo tener un conocimiento aproximado de los objetos que me rodean, no puedo probar la existencia de los objetos que me rodean, solo puedo tener una aproximación, pero sí puedo tener una certeza de mi existencia, que como dije anteriormente no la puedo demostrar tampoco. Ahora bien, si el saber objetivo es aproximado, entonces la perspectiva positiva del mismo es una ilusión. Por su parte, lo negativo está presente en toda la existencia, ya que el existir se encuentra en perpetuo devenir. Si lo positivo es el ser y lo negativo es el no ser se encuentra presente en toda la existencia porque la existencia se encuentra en permanente devenir, no está concluida no está concluida la historia como sostiene Hegel, ni el saber objetivo supone certeza alguna, y por ende tener un conocimiento acabado de las cosas. Todos se encuentran en devenir, y en consecuencia lo negativo se encuentra presente en toda la existencia. Lo negativo es el no ser, y el del devenir consiste precisamente en la alternancia del no ser y el ser, en el tránsito del no ser al ser. El sujeto es interioridad y la interioridad se encuentra en permanente devenir, razón por la cual la negatividad está presente en la interioridad. Esta negatividad debe ser reproducida en el pensamiento de una forma adecuada. Mientras que los positivos son aquellos que caen en la ilusión de la certeza de un saber que está concluido, los negativos son aquellos que sí tienen algo de positivo. Es decir, los positivos son aquellos que caen en una ilusión. ¿Cuál es esta ilusión? La de la certeza. ¿Certeza de qué? De que el sistema está concluido, de que la historia ha finalizado y de que aquello que conocen y que pueden tener una certeza de aquello respecto de lo que conocen. Volvemos a esa cuestión de Hegel, de que lo real es racional y lo racional es real, de que lo interior es igual a lo exterior y lo exterior es igual a lo interior. Bueno, Kierkegaard acusa que esto es ilusorio y dice, sin embargo, que los que son negativos sí tienen algo de positivo. Y acá vamos a volver a la ignorancia socrática. ¿Qué es lo que tienen de positivo? Que prestan atención a lo negativo. Es decir, que saben que todo saber objetivo es una aproximación. En otras palabras, lo que tienen de positivo los negativos es que saben con total certeza que su saber objetivo es una aproximación y no algo concluido. Es decir, los negativos son socráticos, ya que saben que no saben. Saben que no saben. Para Kierkegaard, al parecer, en la modernidad se produce un fenómeno similar al que ocurría en la Atenas en la que vivió Sócrates. Todos creían saberlo todo, y cuando Sócrates pregunta al oráculo quién es el más sabio, el oráculo le dice que es él porque él es aquel que sabe que no sabe. Kierkegaard, al parecer, se siente también como Sócrates frente a los hegelianos. Los hegelianos, creen saberlo todo, pero Kierkegaard tiene la ventaja respecto de los hegelianos que aquello que sabe que no sabe. Y por eso es
Por eso él es negativo, porque sabe que no sabe, pero a su vez es positivo. ¿Qué es lo positivo? Que sabe que no sabe. ¿Por qué es negativo? Porque sabe que todo saber es una aproximación, que la historia no está concluida y que la existencia se encuentra en devenir, porque la existencia, en definitiva, es la interioridad, que está en permanente devenir. El pensador objetivo no sabe nada, mientras que el subjetivo sabe que no sabe, pues sabe que todo saber es una aproximación y no una certeza. Como sabe que todo saber es una aproximación, tiene una relación negativa consigo mismo, pues aquello que sabe es que no sabe. Y esta relación es la apropiación y por lo tanto la verdad. La verdad consiste en este movimiento de apropiación por el cual el individuo tiene que saber que no sabe. Es este movimiento. La apropiación consiste en no caer en lo ilusorio del saber como certeza. Para Kierkegaard, el individuo es una síntesis de lo eterno y lo temporal. Su reflexión lo abre a la infinitud y cree que su alma es inmortal. Pero como es existente y se encuentra en devenir, el sujeto es también temporal, y esto lo pone de cara a la muerte. Ya no puede estar positivamente seguro de su eternidad. Ya no puede tener una certeza objetiva de su eternidad, ya que la inestabilidad ya que la inevitabilidad de su muerte se lo niega. Esto es lo que hablábamos al principio. Es natural para el ser humano creer en la inmortalidad del alma. Nadie piensa, todos sabemos que vamos a morir, pero ninguno piensa en la muerte, sino que se maneja con cierta certeza de su inmortalidad. No importa si esto es religioso o no importa si la persona es religiosa o no. Es como si a priori tuviésemos conciencia de nuestra validez eterna. Pero esto choca porque al mismo tiempo somos existentes, estamos en el plano del tiempo, vemos cómo todas las cosas caducan, cómo todo se deteriora, cómo los seres vivos mueren, y esto nos pone ante la posibilidad de nuestra muerte. Entonces, esa certeza sobre nuestra validez eterna es puesta en contradicción con esta verdad inevitable de nuestra propia muerte. Y esto es, por lo tanto, genera una contradicción en todos nosotros. Tenemos por un lado esa certeza de nuestra validez eterna y por el otro lado lo inevitable de nuestra muerte. Para Sócrates, la idea, la infinitud, es la ignorancia. El pensador subjetivo reproduce la forma de su existencia en su existir y por ello es tan negativo como positivo, pues su positividad consiste en la incesante interiorización por la cual se hace consciente de lo negativo, esto es, de que toda certeza objetiva es ilusoria. La interioridad, en definitiva, es saber que no se sabe nada. Esta también supone una crítica para el pensamiento hegeliano, porque para Kierkegaard todo el sistema supone una abstracción del individuo respecto de su interés más profundo, que es este interés por su validez eterna, la inmortalidad del alma, que tiene que ver con la salvación y por lo tanto con el cristianismo. El pensamiento objetivo busca una suerte de eternidad, porque el sistema es el autodespliegue del espíritu, que es lo eterno, que se despliega a sí mismo en el tiempo. El sistema apunta al pensamiento objetivo, el pensamiento objetivo apunta a una eternidad, pero es una eternidad que no tiene, que es una eternidad que parte del supuesto de negar el propio interés del que piensa. Recordemos que el pensador objetivo somos nosotros,
que cada uno es pensador objetivo y subjetivo, que tiene esa tendencia a volverse objetivo y por lo tanto a pensar la eternidad de manera abstracta, como lo hace la ciencia, como lo hace el sistema hegeliano, cuando lo cierto es que esa intuición de la eternidad es algo que se relaciona con nuestro interés más profundo, que es la cuestión de la inmortalidad de nuestra alma, que se contradice con la certeza de nuestra propia muerte. El individuo se encuentra en permanente devenir porque es una autorrelación, y al pensar reproduce incesantemente su existencia y pone su pensamiento en el devenir. El pensamiento objetivo supone abstraerse del hecho de que el individuo se encuentra en permanente devenir. Por eso da con una eternidad que es abstracta, que está, bueno, que es un imaginario, digamos, que es el mundo de las ideas platónicas, si se quiere. Es decir, el individuo tiene que poner en relación cuerpo y alma según la razón, según el pensamiento, ya que en ello consiste la ética. Por ello, el individuo nunca tiene algo acabado. La infinitud consiste en el permanente devenir y nunca supone algo acabado, como creían aquellos a los que Sócrates indagaba. Los hegelianos, a quienes Kierkegaard critica, incluso a la ciencia, siempre supone algo acabado. Pero lo cierto es que suponer que algo se encuentra acabado supone para aquel que lo supone, ese pensador científico objetivo, abstraerse de su propio interés y por lo tanto negar el hecho de que se encuentra en permanente devenir, de que es interioridad, etc. Cae en esa ignorancia en la que caían los sabios de la Atenas en la que vivió Sócrates. Ahora bien, el continuo devenir de la autorrelación es asimismo la incertidumbre de nuestra vida cotidiana. Lo propio de la vida es la contingencia y por ende la incertidumbre de lo que puede pasarnos en el futuro. Ante cada nueva situación uno debe dar una respuesta y la misma supone poner en relación cuerpo y alma, es decir, pensar primero y luego actuar conforme a lo que hemos pensado. Esta cuestión de poner el pensamiento en el devenir supone no abstraernos de nuestro interés, del hecho de que estamos en permanente devenir, del hecho de que tenemos que poner en relación a mi cuerpo, y el pensamiento, por lo tanto, acá no es lo general, porque si articulamos el pensamiento con nuestro devenir, ya no es la relación, ya no versa sobre lo universal, que es el concepto y el objeto, sino que versa sobre lo singular, que es la relación que uno tiene consigo mismo. Recuérdese que lo singular está más allá del género. De ahí que esto implique la más elevada tensión espiritual. Ahora bien, Kierkegaard sostiene que el infinito es dialéctico porque la infinitud supone siempre eternidad y acabamiento, pero sin embargo para el individuo es devenir y negatividad, el continuo no concluir nada, el continuo convencimiento de que no se sabe nada. Lo infinito es dialéctico porque lo eterno, tenemos esa intuición de lo eterno, pero por otro lado estamos en permanente devenir y justamente que tiene que ver con lo inacabado. El pensador subjetivo es negativo y positivo a la vez, ya que lo positivo es que sabe que no hay saber acabado, sino siempre aproximación, y por lo tanto no hay autorrelación acabada, sino una continua aproximación. La autorrelación la relación con uno mismo no se da de una vez y para siempre. El devenir, la interioridad es permanente, dura lo que dura la vida. El individuo es esencialmente el hecho de tener que poner en relación alma y cuerpo. El individuo, por eso yo es actividad. No es una sustancia,
sino acción, pura acción. Por ello, este pensador tiene tanto de cómico como de patos. El término patos debe entenderse como pasión, como sufrimiento. La doble reflexión supone una relación directamente proporcional entre lo cómico y lo trágico, entre lo cómico y el sufrimiento y o pasión. La doble reflexión, que es el pensador objetivo y el pensador subjetivo, bueno, en la doble reflexión toda diferencia se vuelve infinita y por lo tanto se vuelve identidad. Tanto en lo cómico como en lo trágico se encuentra la desproporción, la contradicción entre lo finito y lo infinito, entre lo eterno y lo que deviene. Todos nos comportamos respecto de la contingencia e incertidumbre de la vida cotidiana como aquellos a quienes indagaba Sócrates. Es decir, todos abordamos la contingencia ilusoriamente como certeza. Bueno, aquí llegamos al final de esta segunda parte. En la próxima vamos a terminar la segunda tesis que propone Kierkegaard y vamos a abordar la tercera tesis. Eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Que les vaya bien.